El verdadero killer de la gama media lo ha fabricado Meizu. Solo estuvieron esperando el momento preciso para lanzar un smartphone realmente atractivo y capaz de competir en este saturado mercado de gamas medias con características dignas de gamas altas. Hablamos del Meizu Lucky 08, el cual es sin duda una de las opciones más interesantes que te puedes encontrar hoy en día. Batería de 6000 mAh, pantalla a 5000 nits, tecnología LTPO, protección para la vista, 144 Hz, cámara de 108 megapíxeles y más. En la caja encontraremos accesorios que ya muchos fabricantes dejaron de incluir. Pin para la SIM, funda transparente, el teléfono y su cargador. A estas alturas, de verdad se agradece que Meizu siga pensando en el usuario e incluya estos accesorios que otras marcas ya ni se molestan en dar. El equipo inicialmente destaca por su diseño y construcción. Mide 16.3 centímetros de alto, 7.7 centímetros de ancho y tiene un grosor de 8.6 milímetros, con un peso de 202 gramos, lo que lo hace un equipo relativamente grande pero cómodo de sostener. En cuanto a materiales, el frente es de vidrio, mientras que la parte trasera puede variar dependiendo de la región, ya que puede ser de vidrio con diseño en color blanco, verde con piel vegana o en mi caso, una especie de plástico con acabado tipo espacial o como lo llama Meizu, diseño Stellar Tech Aesthetic, con texturas o patrones que recuerdan a la luz de las estrellas, mismo que está pensado para verse moderno con bordes simétricos, delgados y curvas suaves en los bordes para que se sienta agradable en la mano. Además, en especificaciones se asegura que el equipo tiene una estructura interna reforzada llamada Titan Shield Structure, que le da más resistencia y que ha pasado pruebas de caídas pequeñas miles de veces. Por obvias razones, no pienso comprobar esta información de resistencia, ya que es un equipo con un valor aproximado de 4,300 pesos mexicanos, así que si hay algún donador interesado en probar esta resistencia, con gusto le comparto mi PayPal para la respectiva donación del equipo que se vaya a destruir en las pruebas. Pantalla. Contamos con un panel de 6,78 pulgadas de tipo AMOLED con tecnología LTPO. Traducción, significa que puede ajustar su tasa de refresco hasta 1 Hz para ahorrar energía cuando no necesita toda la fluidez, la cual llega hasta los 144 Hz de actualización. Ofrece unos colores muy vívidos, un muy buen nivel de brillo alcanzando los 5000 nits máximos o 1500 nits sostenidos para el uso diario. Tiene protección visual, resolución Wide Quad HD a 1.5K de 2780 por 1264 píxeles con una densidad de 450 píxeles por pulgada. Básicamente un excelente panel en toda la extensión de la palabra. Vas a disfrutar del contenido HDR, con ese nivel de brillo se distingue todo, incluso a plena luz del día. Vaya, 10 de 10 esta pantalla. En cuanto al sonido, aquí básicamente no esperes sorprenderte mucho, simplemente es estéreo con dos bocinas integradas, una en la parte superior e inferior. Tal vez lo único interesante es que tiene soporte para HD Voice, lo que mejora la claridad de la voz durante las llamadas. Aquí sí ni destaca, pero tampoco decepciona. Batería. Tenemos 6000 mAh con carga máxima de 45 watts. Dato curioso, de 0 al 40% carga en apenas 20 minutos, pero el 60% restante puede tardar cerca de una hora. Supongo que es para proteger la batería, pero al final, con esta capacidad, el tiempo de carga se compensa con la excelente autonomía. A la práctica, con un uso muy ligero podría durar 2 a 3 días, bajo un uso moderado, viendo redes sociales, uno que otro video, escuchando música todo el día, smartwatch conectado, llamadas y varias tareas de uso cotidiano, te puede dar más de 10 horas de pantalla encendida, y con un uso intenso en juegos o consumo multimedia HDR puede durar hasta 7 horas de uso continuo. Así que su batería es otro de los puntos superiores en comparación con otras marcas en el mercado. Procesador. Monta un Snapdragon 7S Gen 2 Adreno 710, un chip de gama media alta pensado para equilibrar rendimiento y eficiencia en aplicaciones, funciones de IA, juegos medio exigentes e incluso edición básica de video. También tiene un ISP llamado Qualcomm Spectra 2 que ayuda en el procesamiento de imágenes y videos para que sean más eficientes y rápidas. Aquí hay otro megapunto a su favor, ya que muchas marcas recortan costos en el procesador, lo cual afecta la experiencia y fluidez del equipo. Viene con Android 14 basado en Flame AI OS, que como lo dice su nombre, es un sistema más enfocado en mejoras de inteligencia artificial con más de 100 funciones prácticas de IA. Resumiendo esta capa, vas a tener las típicas funciones de resumir llamadas, convertir imágenes a texto, resumir páginas web, borrador mágico en imágenes, etc. Más adelante haré un video dedicado
dedicado a esta capa porque si no nos llevaríamos unos 20 minutos explicando cada característica de este sistema operativo. Pero por ahora puedo decirte que es una capa liviana, minimalista, intuitiva, sin apps basura ni publicidad y estarás muy satisfecho con su fluidez. Cámaras. Contamos con dos cámaras principales y una cámara selfie. La principal es de 108 megapíxeles con apertura focal 1.67, fabricada por Samsung con un sensor ISOCELL HM6. Esta cámara también cuenta con autoenfoque, estabilización digital y rendimiento óptimo para modo noche. El segundo sensor es una cámara de profundidad con 2 megapíxeles, la cual ayuda para las tomas de cerca o macro con una apertura focal de 2.4. Básicamente, otra vez en este apartado, destaca frente a la competencia. Las fotos son visualmente muy atractivas. Si activas el HDR, obtendrás colores ligeramente saturados y un procesamiento que supongo aproveche el chip para ofrecer ese toque extra. Las fotos hablan por sí mismas. Francamente me han sorprendido en general todas las características de este dispositivo. Probablemente sea el sistema optimizado con IA que mejora las fotos o los colores, tal vez sea el procesador, obviamente podrían ser los megapíxeles de la cámara, pero bueno, en general es un equipo que no decepciona en prácticamente nada. Su cámara selfie igual, con sus 8 megapíxeles y focal 2.0 sigue la misma línea, buen detalle y colores agradables. En cuanto a especificaciones de video, la máxima calidad en la que graba es 4K a 30 FPS o 1080p a 60 FPS. Claramente no vayas a esperar mucho en el tema de la estabilización, ya que recuerda es un equipo de 4,300 pesos mexicanos. Aquí te dejo algunas fotografías y videos para que saques tu propio veredicto. En cuanto al resto, obviamente tenemos conectividad 5G, Dual SIM, NFC, opciones de 256 o 512 GB de almacenamiento, RAM LPDDR5 con versiones de 8 o 12 GB dependiendo de la región y las últimas tecnologías en Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, etc. Así que lo único que me queda por decir es que básicamente es un equipo con garantía de recomendación. Cualquier usuario que compre este dispositivo, así sea como principal o secundario, va a estar más que contento. Sinceramente espero que Meizu siga sacando más dispositivos al mercado, ya que si llegó con una propuesta así de agresiva a un precio aproximado de $233, no me imagino lo que harían en dispositivos de gamas altas o gamas premium. En la descripción te estaré dejando los enlaces de compra por si estás interesado en adquirirlo. Obviamente este dispositivo tiene sello de recomendación garantizada. Estás en el canal de Kaya Tecnología y espero que este video te haya informado. Hasta la próxima. Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! ¡Hurra! Parece mucho alboroto solo por una pequeña cangreburger, ¿verdad?